Gracias por acordar. Entonces, algunas cosas que siempre hay confusión es con respecto a los cromosomas. Entonces, me gustaría preguntarle a alguno de ustedes, ¿cuántos cromosomas ven ahí? Cualquiera que quiera responder. ¿Uno? mitad de uno. Ya. Escuché dos respuestas y eso era justamente lo que quería escuchar. Uno y alguien dijo la mitad de uno. ¿Ya? Y acá, ¿cuántos ven? Uno. Ya. Ambos es uno. Creo que alguien había dicho la mitad de uno y eso es generalmente la típica confusión. Esto es un cromosoma y acá también es un cromosoma, pero lo que pasa es que está duplicado. Y por eso quería saber si habían visto mitosis y también la reproducción celular y el ciclo celular, porque lo que pasa es que nuestros cromosomas se encuentran así cuando no están duplicados y en la fase S, que deberían haber visto, se duplican y les sale otra cromatida, pero es el mismo cromosoma. Entonces ambos son un cromosoma, solo que el de la izquierda es un cromosoma simple y el otro está duplicado, que es para luego dividirse y formar dos células distintas, una con cada cromosoma. ¿Les quedó claro eso? Espérense, no veo el chat. Sí. Uy, Sí, profesor, claro. ya, bueno, ya, y ahora veo el chat. Lo otro, ya, y aquí, ¿cuántos cromosomas vemos? ¿Dos? Dos, sí. Dos, sí. ¿Y acá? A la derecha, ¿cuántos son? ¿Dos? Dos también. Solo que este que estoy apuntando, ¿ven mi mouse? Bueno, el que está Sí, acá, el que estoy apuntando con el mouse, son dos cromosomas simples y acá están dos duplicados. Entonces, muy bien, son dos cromosomas. Y allá está, el de la derecha está duplicado. Bueno, acá tenemos un cromosoma y dentro del cromosoma se distribuyen varios genes. Por ejemplo, veamos el gen B. El lugar donde se encuentra el gen B lo vamos a llamar locus o loci. Lo van a ver escrito de las dos formas. Creo que uno es plural y no me acuerdo cuál era el plural, pero se dice locus o loci. Y aquí tenemos un ejemplo de un perro y acá hay dos cromosomas. Y lo que quiero recalcar acá es que un cromosoma viene del padre y otro de la madre, que le fueron heredados uno del padre y otro de la madre, se le fueron heredados al hijo. Entonces, los genes son información genética que se hereda. Y eso es muy importante, porque así podemos transmitir información de generación en generación. Entonces, cada individuo, cada ser vivo tiene un pool génico que es todos los genes acumulados, el conjunto de genes heredados que tiene, y a eso se le llama el genotipo. Y fenotipo son las características observables del individuo. Entonces, una vez expresado estos genes, eso es el fenotipo. Y esta expresión y este fenotipo va a estar también influenciado por el ambiente. Y con eso les quiero poner un ejemplo súper concreto para evidenciarlo. Por ejemplo, una planta tiene cierto genotipo y va a ser una planta muy alta. Pero vamos a poner esta planta, una planta en un terreno fértil y otra planta exactamente igual genéticamente
en un terreno pobre, con pocos nutrientes. ¿Cuál creen que va a ser más alta? ¿La que está creciendo en un suelo fértil o en un suelo pobre? Fértil, ¿cierto? Porque da lo mismo que su genotipo diga, tú vas a ser muy alta, pero si el ambiente la restringe y no le da los nutrientes necesarios, la planta igual no va a crecer lo suficiente que le permite por genotipo. Entonces, el genotipo puede decir algo, pero también el fenotipo va a estar súper ligado a las condiciones ambientales en las que vivamos. Esto también se puede ver generalmente en los gemelos idénticos, que muchas veces tienen el mismo, o sea, siempre tienen el mismo genoma, la misma información genética, pero igual tienen rasgos en los que los diferencian, y eso es influenciado por el ambiente, que modela el fenotipo de los organismos. Si no entienden algo, recuerden detenerme y hacer una pregunta o por el chat. También otra variable que existe es la variabilidad genética. Por ejemplo, nosotros tenemos un gen que puede definir el color de la flor, pero con variabilidad genética me refiero a que hay muchas variantes, puede haber más de una variante de este gen, y por más que defina el color, puede decir si es color, en este caso, blanco o color morado. Entonces, eso también va a ser parte de la herencia que reciba de sus padres. Y también hay caracteres que son adquiridos durante... ¿Me escucho bien o me corté? ¿Ahí sí? ¿Se escucha bien? Ya, súper. Hay caracteres adquiridos que no se van a heredar. Por ejemplo, acá yo pongo 3 ejemplos. A la izquierda vemos un perro que tiene la cola cortada. Él, si tiene hijos, sus hijos no van a aparecer con la cola corta. Sus hijos van a tener la cola larga, porque él adquirió el carácter de la cola corta a lo largo de su vida, como después de haber constituido su material genético en sus genes, no va que él tiene la cola corta. Entonces, por más que él haya modificado sus características, no va a heredar ese tipo de características. Otro ejemplo que tengo al medio es una ruta migratoria de aves. Algunas aves tienen en su material genético como la predisposición a migrar. Y eso va a ser transmitido de generación en generación. Pero lo que va a ser aprendido es la ruta migratoria. Que tú migres no significa que va a migrar por el mismo lugar, y eso es aprendido a lo largo de tu vida. Y como último ejemplo a la izquierda es el color de pelo. El color de pelo se hereda, pero si tú adquieres artificialmente un color de pelo, no significa que lo vayas a transmitir a la siguiente generación. Por ejemplo, este hombre tiene un color de pelo morado de forma artificial, y si él tiene un hijo o una hija, sus hijos no van a salir con el pelo morado, sino que van a salir con los genes que él les vaya a heredar. O también están los ejemplos del tatuaje, que también se le ve que él se haga un tatuaje, no significa que sus hijos van a salir con un tatuaje o que él le vaya a poder heredar genéticamente estas marcas en la piel. Pero sí, las marcas de nacimiento quizás depende si está en el genoma o fue adquirido a lo largo de la vida. Entonces, para estudiar la genética vamos a partir viendo a este representante de la genética, que es Mendel. Mendel era un monje que se dedicó a estudiar la ciencia y hizo un gran aporte a la genética con las leyes de Mendel. Y él estudió esta genética a través de un organismo modelo, que es Pisum sativum, que es la planta de la arveja. Acá tengo una foto de Mendel y de la planta de la arveja que usó para estudiar estos modelos genéticos. ¿Por qué usó Pisum sativum? Bueno, porque es fácil de cultivar. Por ejemplo, uno quisiera estudiar genéticas en araucaria,
se demoran mucho tiempo en crecer, entonces sería difícil ver los rasgos que nosotros queremos ver. Por eso es importante que sea fácil de cultivar, que tenga un ciclo de vida corto que permita obtener más de una generación de forma a un corto plazo, que tenga rasgos fáciles de identificar. Esta planta tiene rasgos que vamos a ver más adelante, como las flores, las vainas de las arvejas, la forma del tallo, que la hacía posible su comparación entre las diferentes como variedades de plantas. Al cruzar las plantas obtenían descendencia fértil, porque no servía de nada que estas variantes cuando se crucen no tengan descendientes fértil y que no podamos seguir reproduciendo esta planta para ver qué pasa con la genética a largo plazo. Y se puede polinizar artificialmente con facilidad, entonces esto le permitía a Mendel manipular qué planta se cruzaba con cuál, porque a través de la polinización se hace la cruza de las plantas. Entonces esto lo hacía muy fácil de manipular y de tener las variables controladas, porque si se le cruzaban plantas al azar, era difícil mantener las variables. Bueno, estas son las características que Mendel observó. Tenemos la rugosidad de la arveja, el color de la arveja, el color de las flores, la forma de la vaina, el color de la vaina y, bueno, la forma del tallo. Oye, un segundo que el chat me tapa la... Entonces, lo primero que hizo fue hacer razas puras. Aquí yo muestro razas puras de la característica, de una característica monohíbrida. ¿Qué significa eso? Que estamos mirando solo una característica, en este caso es el color, porque ambas arvejas son lisas, tienen aproximadamente el mismo tamaño y lo que nos interesa acá es solo el color, entonces es monohíbrido, solo de mono de uno. Entonces lo que hizo él es hacer razas puras, las cuales no sabía sobre los cromosomas ni nada de esto, pero en ambos cromosomas, el que provenía del padre y de la madre, tuvieran las características que codificaran para, para en el caso de la amarilla, solo para amarillo, y en el caso de la verde, solo para verde. Entonces, a esto durante la clase la vamos a llamar como por el genotipo, que es amarillo va a ser dominante, por lo que se va a dominar con una A mayúscula cuando es alelo dominante y una A minúscula cuando es el alelo recesivo. En este caso, ambos son homocigotos. ¿Por qué? Porque ambos tienen el alelo dominante tanto en el padre como, o sea, el mismo alelo tanto en el cromosoma del padre como en el de la madre. En el amarillo, ambos alelos son dominantes y en el caso del verde, ambos alelos son recesivos. Entonces, son iguales y son homocigotos. No, los cromosomas entre ellos no necesariamente van a ser iguales, pero los alelos, o sea, el gen en específico que estamos mirando, van a ser iguales en ambos cromosomas. Entonces lo que hizo fue agarrar estas razas puras y las cruzó entre ellas. Y esta va a ser nuestra generación parental, parental de padres, de las primeras como generación que nosotros vamos a estudiar. Entonces las cruzó. Y acá me gustaría saber de ustedes, voy a preguntarle a alguien, Danae, ¿estás ahí? Puedes responder por el chat o por micrófono, como ya, súper. Si cruzas una semilla, em, si cruzas varias veces una arveja amarilla con una verde, ¿de qué color esperarías que salieran la descendencia o los hijos? Ah, no, hice spoiler. Sorry.
Ya, es que se me salió, sí, amarillas. Ya, pero como que aquí igual, imagínense a Mendel que cruza una arveja, un tipo de arveja amarillo con uno verde, muchas veces, muchas veces, y no importa cuántas veces las cruzara, le salían siempre amarillas y nunca una verde. Entonces, él quedó súper sorprendido. ¿Por qué pasa esto? Entonces lo que hizo fue cruzar estas arvejas amarillas que le salían y le seguían saliendo amarillas, y le seguían saliendo amarillas y nunca verde, con sí misma o con una hermana que al final era exactamente igual genéticamente que en este caso. Entonces ahí le volvió, entonces ahora cruzó dos amarillas y le salió una verde. O sea, en proporciones del 75 amarillas y 25 verdes. Entonces las cruzó muchas veces y uno esperaría que salieran puras amarillas si cruzaste dos amarillas, pero no. Ahora le salió una porción o un porcentaje de arvejas verdes y otro porcentaje mayoritario de arvejas amarillas. Entonces, yo súper sorprendido, al final, ¿qué está pasando? Como yo cruzo una amarilla y una verde y me salen una amarilla y ahora cruzo dos amarillas y me sale una verde y más amarilla. Entonces, bueno, y las conclusiones que él sacó en ese momento es que él llamó al, al gen, a la característica. Sí, la razón fenotípica 9, esa 3, esa 1, es más adelante y es de los dihíbridos. Vamos a llegar a eso. Entonces, esta característica, sí, vamos a llegar a eso. Y suele salir. Ya, esta característica que sale de la cruza de la generación parental de dos razas puras. Esta característica, en este caso es amarilla, él la llamó dominancia. Y la otra característica que está como oculta y que sale en menor proporción es la característica recesiva o alelo recesivo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Ahora, con la genética un poquito más avanzada, ya sabemos qué había detrás de estas arvejas, en las cuales aquí en la amarilla sabemos que la raza pura, como vimos anteriormente, ambos cromosomas tenían el alelo que codificaba para, para el color amarillo, y acá en la verde ambos alelos eran también recesivos. Entonces al cruzarse lo que pasaba era que un cromosoma viene del padre y otro de la madre. Entonces la semilla amarilla le entregaba el alelo dominante y la semilla verde le entregaba el alelo recesivo y quedaba con un cromosoma así, que un alelo era dominante y otro recesivo. Y como el amarillo dominaba por sobre el verde, se expresaba solo el amarillo. Y no existe otra combinación. Siempre que dos razas puras se crucen, siempre va a haber uno que le entregue el alelo dominante y el otro el alelo recesivo, entonces solo se va a poder expresar el dominante. ¿Entienden? Acá no puede haber otro tipo de combinación en el que le entreguen el padre o la madre le entregue otro tipo de alelo. Entonces esta corresponde a la generación filial 1 que vimos que salían puras amarillas o de alelo dominante. Entonces, cuando tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo en los cromosomas, los cuales son homólogos, que eso no lo había explicado, como que han escuchado antes lo de los cromosomas homólogos. Si no lo habían escuchado, es los cromosomas los cuales albergan los mismos genes, pero cuando digo genes, me refiero a tipo de pelo, color de ojos, forma, pero pueden ser diferentes entre ellos porque pueden albergar, o sea, ambos albergan el tipo
la forma de la cara, pero uno es cara redonda y el otro puede ser cara más plana. Entonces, claro, eso es homólogo, que son uno viene del padre y otro de la madre, y albergan el mismo tipo de información, pero no necesariamente la misma información. No sé si me explico bien. Con eso, alberga los mismos genes, pero cada gen tiene una variante, entonces no necesariamente alberga la misma información genética. Bueno, pero si no lo entienden, lo puedo explicar de nuevo. Me dice. Entonces, cuando tienes un alelo dominante y otro recesivo, del cual uno viene del padre y otro de la madre, esto se refiere a que es un organismo heterocigoto. Bueno, entonces acá hacemos una autopolinización, que en las plantas eso se puede hacer. Uno como humanos no nos podemos como autorreproducir. Yo no me puedo reproducir conmigo misma, o no hasta ahora, no sé si se puede o no, pero en las plantas eso es más común, se pueden autorreproducir con sí mismas. No todas, pero en este caso sí. Entonces, lo que hizo fue reproducir a la planta consigo misma, por lo tanto tenían el mismo material genético y ambas eran heterocigotas. Entonces la planta era tanto la madre como el padre, ¿ya? Pero ahora vamos a ver como si la de izquierda es la madre y la de la derecha es el padre, para que visualmente sea más comprensible. Entonces, la vez pasada solo teníamos una posibilidad de combinación, pero acá tenemos más de una posibilidad de combinación, tenemos tres posibles combinaciones. Que la madre le entregue este alelo, que es el alelo dominante, y el padre le entregue también el alelo dominante, y tenemos esta combinación que sería homocigota o heterocigota, la de la izquierda. Homocigota. Sí, muy bien. Tenemos que la madre le puede seguir entregando el alelo dominante y el padre el alelo recesivo, y tenemos esta combinación. Otra persona ahora, ¿es homocigota o heterocigota? Heterocigoto. Súper. Y también tenemos otra posible combinación, que es la madre le entregue el alelo recesivo y el padre también le entregue el alelo recesivo. Entonces quedan ambos alelos son recesivos. Y eso es homocigoto o heterocigoto. ¿Homocigoto? Sí, súper. Homocigoto y homocigoto recesivo. Entonces, cuando en el caso del homocigoto dominante, lo que va a dominar, porque ambos alelos son dominantes, entonces va a ser de color amarillo. Pero en el caso del heterocigoto, tenemos tanto el alelo dominante como el alelo recesivo, y el que va a dominar es el dominante, en este caso, el amarillo, y en el caso del homocigoto recesivo, el color que va a dominar es el único que hay, que es el recesivo, y por lo tanto la semilla va a ser verde. Bueno, y acá es como, vuelvo a poner este mapa, porque esto es lo que hoy sabemos, y Mendel no tenía en la cabeza cuando veía estas cruzas, que cruzaba una amarilla con una verde y le salían puras amarillas. Hoy sabemos por qué es lo que vimos recién. Esta era homocigoto dominante, la verde era homocigoto recesivo, y lo que crearon ambas juntas fue puras semillas amarillas que contenían el alelo recesivo, contenían el alelo que codificaba para el verde, pero estaba oculto, ya que el que dominaba por sobre el verde era el amarillo. Entonces tenían organismos heterocigotos. Y al cruzar estos organismos heterocigotos, se abrían a más posibilidades, que es homocigoto dominante, vuelve a aparecer, heterocigoto y homocigoto dominante, homocigoto recesivo, perdón. Ahí, ya. Entonces, acá quiero destacar la importancia de diferenciar entre el fenotipo y el genotipo, y me gustaría que entendieran la diferencia entre un fenotipo y un genotipo, porque no es lo mismo, y se ve sobre todo en este caso, que acá podemos ver que ambas semillas son de fenotipo
amarillo, pero tienen un genotipo distinto, porque la de arriba, a pesar de que es de fenotipo amarillo, es homocigoto dominante, en cambio la de abajo, que también es de fenotipo amarillo, su genotipo es heterocigoto. ¿Se entiende eso? ¿La diferencia entre fenotipo y genotipo? Sí, no. Bueno, gracias, Dana. Ya. Acá le voy a preguntar a Ariel. Ariel, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estos dos pares es heterocigoto? ¿El de el par que está a la izquierda o el par que está a la derecha? Puedes responder por el chat o por voz, como sea más cómodo para ti. ¿Ese crees que es el heterocigoto? Ya. Yes. No, es el de la izquierda. Y esta también es una confusión Ya casi. debe- No, pero está bien, por eso mismo hice la pregunta, porque siempre queda esta confusión. Em, acá, acá hay dos cromosomas, uno viene del padre y otro viene de la madre. El padre entrega un tipo de alelo y la madre entrega otro tipo de alelo. Y como son distintos tipos de alelo, decimos que es heterocigoto. ¿Y qué pasa? Aquí a la derecha vemos que una cromatida tiene un alelo y el otro tiene otro alelo. Esto generalmente no se encuentra mucho, no lo vamos a ver mucho, pero lo vamos a ver en la meiosis, en un punto muy específico que es la recombinación por Crossin-Over, que es cuando existe, cuando los cromosomas homólogos, no sé si lo vieron o no, pero lo que hacen es que se superponen e intercambian material genético entre sí. Pero lo que llamamos heterocigoto es cuando en un cromosoma hay un alelo, que es un gen que tiene un tipo de variante y en el otro hay una variante distinta del mismo gen. Por ejemplo, acá esto codificada para flor verde y la otra flor rosada. Entonces son distintas variantes de un mismo gen que el gen vendría siendo el color de la flor. Eso es heterocigoto. ¿Se entendió? Ariel, ¿quedaste con dudas? ¿Alguien más? No, profe, gracias. Súper. Si alguien más tiene dudas, me pueden interrumpir siempre que quieran. Ya. Sigamos entonces. Bueno, esto es un poco lo que había hablado anteriormente, que el heterocigoto es cuando un cromosoma tiene un tipo de alelo y el otro tiene otro tipo de alelo. Y pongo en contraste acá a la derecha que lo que hay a la izquierda es lo mismo que lo que hay a la derecha, solo que los cromosomas de la izquierda están duplicados. Entonces, es lo mismo, solo que uno está duplicado, que significa que es el doble del simplemente, pero el mismo. Eso. Bueno, y acá en rojo marco lo que es el alelo, que es la variante del gen como lo había explicado anteriormente. Entonces ahora vamos a ver las tablas de Punnett, que es un poco cómo sacar estas proporciones de cuánto en proporción, ¿sí? Marisa, dime. Claro, ahora lo tengo representado como con un color, ¿Lista? Ese. pero el alelo, sí, es la cosita que tengo marcado como color, pero como definición, el alelo es la variante de un gen. Por ejemplo, hay alelos dominantes, alelos recesivos, ¿entiendes? Ya. Entonces, ahora
como Marisa, hagan las preguntas que quieran porque ahora vamos a pasar a las tablas de Punnett y es importante que hayan entendido lo que hablamos anteriormente para entender las tablas. Si entendieron la otra parte, se les va a hacer súper fácil entender esta tabla. Acá voy a explicar y leer un poco lo que dicen porque esta misma tabla está en su guía y encontré que estaba súper bien explicada. Acá lo que vamos a ver es la cruza de dos semillas o dos arvejas, ambas amarillas heterocigotas. Entonces, una semilla, la parental 1, la ponemos arriba de la tabla y el otra al lado. Entonces, y esta semilla que tiene un genotipo heterocigoto, ponemos un alelo a un lado y el otro alelo al otro lado. Entonces, el alelo dominante a un lado y el alelo recesivo al otro. Los alelos, acá voy a leer el cuadro, los alelos que determinan fenotipos dominantes se representan con letras mayúsculas. Por ejemplo, si el alelo determina semillas amarillas, se representa con una letra A mayúscula. Y los alelos recesivos se representan con una letra minúscula. Entonces, ahora viendo un poco cómo se desarrolla esta tabla, acá vemos el cruce entre ambas como posiciones, y acá tenemos que hay una A mayúscula junto con una A mayúscula, entonces ponemos AA y eso va a representar un genotipo de característica homocigotas dominante. Luego bajamos y vemos que tenemos una A mayúscula dada del alelo del pariente 1 y una A minúscula dado por el parental 2, lo que va a dar como genotipo un genotipo heterocigoto. Luego hacemos lo mismo acá. Aquí el que va a dar el alelo recesivo es el parental 1 y el parental 2 va a dar el alelo dominante, entonces vamos a tener de nuevo un heterocigoto. Y aquí y cruzamos y el padre 1 da el alelo recesivo, el padre 2 también va a dar el alelo recesivo. Estas cuatro posibilidades es para evidenciar todas las posibles posibilidades de cruza y de repartición de alelos que tenemos, porque otra cosa que se dio cuenta Mendel es que los alelos se segregaban, o sea, se separaban y se distribuían al azar. Entonces, también obedece un poco las reglas de los grandes números y de las probabilidades, y por eso usamos las tablas de Punnett para estimar como si reproducimos esta planta un número bastante grande de veces, en qué proporción van a salir los hijos o las generaciones filiales. Entonces, acá arriba a la derecha tenemos un homocigoto dominante que va a ser amarillo, un heterocigoto amarillo, un homocigoto, ven mi mouse, ¿cierto? Bola, estoy moviendo el mouse. Dígame si. Sí se ve. Acá heterocigoto entonces va a ser amarillo y acá como es homocigoto dominante, o sea, homocigoto recesivo, va a ser de color verde. Y es por esto que la proporción del color verde es menor, porque en una distribución azarosa es menos probable que se junten ambos alelos recesivos. Y podemos sacar también acá las proporciones fenotípicas y genotípicas que vamos a tener. Acá, por ejemplo, vamos a tener 3:1 en fenotipos, porque cada 3 semillas amarillas vamos a tener una verde, y en proporción genotípica esto va a ser distinto, ya que vamos a tener 1:2:1, o sea, 1 dominante, 2 heterocigotos, y 3, o sea, y 1 de nuevo recesivo. ¿Se entendió la tabla? Ahora vamos a hacer un ejercicio todos juntos. Y para esto voy a pedirle a alguien que se haga como voluntario para resolver el ejercicio. Yo tengo una pregunta, o sea, pero es como con la imagen anterior y anterior, la del cromosoma heterocigoto. ¿Cómo sería entonces el homocigoto? ¿Cómo sería el homocigoto en el caso del duplicado?
Yo tengo colores acá. A ver. Sí. El homocigoto sería así. O sumamos que es el mismo verde, ¿ya? Y aquí sería una mayúscula. Ya, quedó súper bonita. Ya, ¿se Ah, entiende? ok. Y esto Sí, también ya, sería, gracias. para que sea homocigoto, sería así. Ambos cromosomas portan el mismo tipo de alelo. Y en este caso sería homocigoto dominante. ¿Se entendió? ¿Me expliqué bien? Sí, gracias. Ya. Ay, ¿cómo vuelvo al mouse? Bueno. Ya. Ahora me gustaría que un voluntario para hacer el ejercicio. No puede ser los que ya les pregunté antes, tiene que ser alguien nuevo. Si no, yo voy a escoger. Ya. Dominique, ¿estás ahí? Puede ser por el chat o por el micrófono. Dominique Romero, eres la elegida. Ya no está. Kevin. Kevin, ¿estás? Ya, sí, les juro que vamos a hacerlo los dos juntos. Ya, Kevin. Ahora vamos a hacer... ¿Qué pizarra? ¿Hay una pizarra? Ya, pero... Ah, a la pizarra, por favor. Ah, perdón. No entendí el chiste, ya. Lo siento, soy un poco lento. Sí, Kevin, a la pizarra, por favor. Entonces, tenemos una planta X, da lo mismo cual, la cual tiene dos variantes para el gen de color de la flor, blanca y morada. La blanca es dominante por sobre la morada. ¿Ya, Kevin? Entonces, vamos a hacer una tabla de Punnett todos juntos. Y Kevin va a ser el protagonista de esta tabla. Entonces, maldición. Ahí. Entonces, vamos a tener una planta de flor blanca heterocigota que se va a cruzar con una planta de flor morada homocigota recesivo. ¿Ya? Entonces, aquí arriba del color rojo y verde, ¿qué vamos a poner, Kevin? V mayúscula y V minúscula. Perfecto, súper. Y acá ahora, a este lado, V minúscula y V minúscula. buena, súper. Entonces, en la primera cruza, ¿qué pondríamos en el cuadrado de color rojo? V mayúscula, V minúscula. Súper. En el verde, V minúscula con V minúscula. ya, azul. V mayúscula con V minúscula. Y en el amarillo. Lo mismo que el verde. Oye, la chuntaste a toda. Bueno, no la chuntaste, obvio que pensaste con Sí. súper cerebro de genetista. Ya. Entendieron, súper bien. Si alguien quedó con la duda, ahora es el momento de hacerla. Profe, Ujú. las que tienen dos B chiquitas se Ujú. llama gen recesivo Se llama genotipo recesivo, y el que tiene una grande y una chica, heterocigoto. pero Genotipo. ni recesivo ni dominante. No, no es ni recesivo ni dominante. Hetero viene de la palabra como distinto, entonces tienen ambos, el dominante y el recesivo. Ah, ya. Ya, pero ahora ligándome un poco. ¿Quién acaba de hablar? Sofía Vázquez. Ya, Sofía. Ahora, Kevin, ¿puedes ir a sentarte? Sofía va a pasar a la pizarra. No. Sí. Entonces, quiero que ahora descubramos el fenotipo que hay detrás de cada genotipo.
Entonces, detrás de la cruza de color que está en el cuadro rojo, ¿cómo sería una planta con el genotipo heterocigoto que aparece en el cuadro rojo? Blanco. ¡Chan! Muy bien. Ya. ¿Y en el cuadro verde? Morado. Ya. ¿Ahora en el azul? Blanco. ¿Y en el amarillo? Morado. Buena. Ya. Entendiste perfecto. Seco los genetistas de esta clase. Puros cracks. Ya, puedes ir a sentarte de Sofía. Gracias, profe. Ya, entendieron súper bien. Y la proporción acá es 1:1, porque tanto como en genotipos como en fenotipos vemos que hay una misma proporción en genotipo heterocigoto con homocigoto recesivo y en fenotipo en flores blancas como en flores moradas. Súper. Ya, entonces algo que un concepto con el que se pueden encontrar también es con el retrocruce o cruzamiento de prueba, que es lo mismo. Entonces, a veces nos vamos a encontrar con, por ejemplo, sabemos que un genotipo es recesivo, entonces cuando se expresa sabemos al tiro su fenotipo. Por ejemplo, en el ejemplo de la semilla, cuando teníamos una semilla verde, sabemos que su genotipo va a ser homocigoto recesivo, porque no hay otra opción de que se exprese el gen verde. Sin embargo, cuando teníamos la semilla amarilla, no se puede saber su genotipo, ya que, o sea, no se puede saber a menos que haga como un análisis genético, como una secuenciación. Entonces, ¿cómo sabemos si esta semilla amarilla que teníamos antes era homocigoto dominante o heterocigoto? Porque existían las dos posibilidades, las dos combinaciones para generar una semilla amarilla. Entonces, lo que hacía Mendel, muy inteligentemente, era hacer un retrocruce, y que consiste en cruzar al progenitor del fenotipo dominante, que es este fenotipo que no sabemos cuál es su genotipo, con un organismo de la variedad recesiva. Ya, acá puse un ejemplo bueno, pero que puede ser un poco confuso porque es al revés del ejercicio que acabamos de hacer. En este caso, las flores blancas van a ser recesivas y las flores moradas van a ser dominantes. Pero igual, eso es bueno para que entiendan de que esto puede variar de una planta a otra. En una planta, en una especie, un color sea dominante no significa que en todas las especies vaya a ser dominante. ¿Entiende? Ya, entonces acá tenemos una flor morada y no sabemos su genotipo porque puede ser homocigoto dominante o heterocigoto. Entonces lo que hacemos es cruzarla con una flor de color de características recesivas que vamos a saber que es una raza pura de homocigoto recesivo. Entonces, sí, si esta planta que no sabemos lo que es homocigota dominante, todas las descendencias de esta cruza que vamos a hacer serán de rasgos dominantes, morado, como lo que pasó con las semillas, que cruzamos una raza pura amarilla con una raza pura verde, salieron puras amarillas. Bueno, acá pasaría lo mismo. Si es homocigota y la cruzamos si es homocigota dominante y la cruzamos con una homocigota recesiva, va a salir solo el color dominante. En este caso serían puras flores moradas. En cambio, si es heterocigoto, la descendencia van a aparecer el carácter recesivo, entonces más o menos el 50% de las plantas van a aparecer con características recesivas, que es la flor blanca, y el otro 50% va a salir con características dominantes, que es la flor morada. Esto siempre es llevándolo a los grandes números, cuando reproducimos muchas veces esta planta. No 2 veces, 4 veces, tiene que ser un número considerable de veces. Entonces, ahora vamos a ir con el dihibridismo. Antes estábamos viendo el monohibridismo, que consistía en fijarse
solo en un rasgo, en una característica, y ahora nos vamos a fijar en dos características simultáneamente. Ahora, yo como ejemplo puse una semilla amarilla y ahora le vamos a agregar el carácter liso. ¿A cuáles eran los híbridos? Sí, de aquí nace el 9, esa 3, esa 3, esa 1. Ahora lo vamos a usar. Espérense que no he visto el chat. Usa como binario. Ah, ya. Bueno, si tiene una pregunta me la hace. Entonces ahora vamos a ver las características tanto de color como de rugosidad de la semilla o de la arveja. Entonces, ahora tenemos dos cromosomas. Aquí estos dos cromosomas grandes son dos cromosomas homólogos entre ellos y los dos cromosomas chicos son homólogos entre ellos también. Los morados van a ser dados ahora como por el padre y los amarillos vamos a decir que fueron dados por la madre. Bueno, la A, cuando nos refiramos al A, vamos a referirnos al color de la semilla y cuando nos referimos a B, nos vamos a estar refiriendo a la textura de la semilla, si es lisa, si es rugosa, eso, donde el amarillo es dominante sobre el verde y el liso es dominante sobre el rugoso. Bueno, y este es el genotipo de esta semilla. Cuando esta semilla forma gametos para su reproducción, tiene muchas posibilidades de formar gametos. Por ejemplo, que pase una cromátida de gen amarillo y otra de alelo amarillo y otro de alelo liso. Otra posibilidad es que pase amarillo rugoso o que pase verde liso o verde rugoso, como es heterocigota en ambos casos, tanto como para el gen de color como para el gen de textura, existen muchos tipos de posibilidades de formación de gametos. Y esto es importante fijarse que los cromosomas se segregan de forma independiente. Por ejemplo, que al final el gen de color está en un cromosoma diferente al gen de rugosidad. Entonces, se pueden formar los gametos de forma aleatoria en la combinación de ambos genes. Después vamos a ver un ejemplo en que no es así, que es un gen que está ligado, que ambos genes están dentro de un mismo cromosoma, entonces no es tan aleatoria esta recombinación, o esta segregación. Entonces, acá vamos, hacemos la cruza de dos razas puras, en la cual acá es homocigoto recesivo para el color y homocigoto dominante para la textura. Y la otra semilla es al revés, es homocigoto dominante para el color y heterocigota para la textura, en la cual los gametos ambos van a ser heterocigotos, como igual lo que pasaba en el caso del mono híbrido, que cuando se cruzaban estas razas puras, formaban puros heterocigotos. Bueno, acá es lo mismo. Entonces, forma solo la generación filial 1, va a haber solo una posible descendencia, la cual va a ser amarillo liso. Porque aquí va a ser heterocigoto para el color amarillo, el cual va a dominar, o sea, para el gen del color, el cual va a dominar el color amarillo, y heterocigoto para el gen de la rugosidad, que va a ser, o de la textura, que va a dominar el carácter liso. Entonces, ahora tomamos esta semilla que es heterocigota para ambos genes y la cruzamos con ella misma. Y acá es donde entra el 9, esa 3, esa 1,
que cuando vemos las posibles combinaciones de genotipos que surgen a partir de esta cruza y la reproducimos muchas veces, van a aparecer en proporción de 9 es a 3, a 3 es a 1, las características de esta semilla. Y a esto es lo que llamamos generación filial 2, que nace de la cruza de la generación filial 1. Y acá vamos a ver la tabla de Punnett, los L mayúscula, L minúscula, que es heterocigoto, es liso. Es liso. Acá podemos verlo, que tiene, es heterocigoto para la textura de la semilla y tenemos semillas lisas. Entonces, cuando se dan rugosas, van a ser homocigotas recesivas para el gen de la textura de la semilla. Entonces, acá está la tabla de Punnett para cuando reproducimos plantas dihíbridas, en las cuales nos fijamos en dos características. Y acá uno dice, ¡ah! Muchas letras, demasiadas cosas, pero lo importante es no panicar, porque yo también di la PSU, me pasaba que cuando veía estas cosas un poco confusas, como que me bloqueaba y lo primero que hacía era como no entiendo, no entiendo, no entiendo. Pero no, eso no tienen que decirlo porque tienen las herramientas, acá han demostrado que tienen las herramientas para resolver este tipo de problemas, entonces ustedes respiran hondo 3 veces y lo miran y empiezan a entender cómo funcionan estas tablas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Acá arriba y al lado tengo puesto el genotipo de las semillas, que se acuerdan que ambas eran lisas, rugosas. Entonces lo que vamos a hacer lo mismo que la vez pasada y vamos a ver las posibilidades de las combinaciones de alelos que existen. Creo que lo habíamos visto anteriormente también. Entonces acá se puede juntar, por ejemplo, y esto es lo que vamos a escribir acá arriba. Se puede juntar una A mayúscula con una L mayúscula, estamos viendo arriba de la tabla, y eso es lo que vamos a escribir aquí. Entonces, ¿y qué otra combinación? Puede ser A mayúscula con L minúscula, y la vamos a escribir. Ahora nos pasamos a la segunda letra, entonces puede ser A minúscula con L minúscula, y la escribimos. A minúscula con L minúscula, y la escribimos. Estas son todas las posibilidades de combinaciones de gametos que podemos tener. Y como son las dos semillas son iguales, la semilla masculina va a ser la misma combinación porque tienen el mismo genotipo. Ay, como que quiero estornudar, pero no me sale el estornudo. Y lo que hacemos en los cuadraditos es lo mismo que hicimos con la tabla de Punnett anterior y nos vamos fijando uno a uno acá. A mayúscula L minúscula con A mayúscula L minúscula forma un homocigoto dominante para ambos casos. Y así con cada una. Por ejemplo, aquí vamos a ver A mayúscula con L minúscula, A mayúscula L minúscula es homocigota dominante para el color y homocigota recesiva para la textura de la semilla. Entonces hacemos eso con cada uno de los cuadraditos y luego para obtener las proporciones 9 es a 3 es a 1, vamos a ver que las proporciones se van a dar 9 es a 3 es a 1 cuando uno reproduce dos homocigotos, o sea, heterocigotos para ambos casos. Un heterocigoto con un heterocigoto van a dar proporciones 9 es a 3 es a 1. Pero si hacemos, por ejemplo, ahora me gustaría que ustedes en sus casas, después de esta clase, hicieran el ejercicio de hacer esta tabla de hibrididad con un homocigoto recesivo y un homocigoto dominante, a ver cuáles son las posibles combinaciones de alelo y qué proporciones dan. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esta tabla? Ya, y acá es lo de los genes ligados.
acá el amarillo, el cromosoma amarillo viene de la madre y el cromosoma morado del padre, y tenemos el gen, usemos los mismos, las A van a representar el color y B la textura, en las cuales aquí en un mismo cromosoma tenemos ambos genes. Entonces, al momento de formar gametos, ya no vamos a tener las mismas posibilidades de formación de gametos, porque aquí puse unas imágenes de lo que pasa en la meiosis. Cuando acá tenemos un cromosoma del padre y otro cromosoma de la madre. Ambos cromosomas están duplicados, porque tienen 2 cromátidas cada uno. Entonces, al migrar hacia los polos, va una cromática a cada lado, entonces va, y en cada cromátida van ambos genes. Y queda así una cromátida del padre y otra de la madre, y quedaría el gameto con estas características. Esta es la única posible combinación en este caso, y la cual sería completamente heterocígota. Pero cuando hagan las tablas de Punnett, siempre van a considerar que esto no pasa, que los genes se segregan de forma independiente, pero es importante que conozcan el concepto de genes ligados, porque se los pueden preguntar como concepto. ¿Se entiende como concepto o prefieren que lo volvamos a explicar? Yo no entendí muy bien qué eran los genes ligados. Ya, los genes ligados es que, vamos a ver un ejemplo anterior. Acá. Aquí el gen para el color estaba en un cromosoma diferente al gen de la textura de la semilla. Entonces, a la hora de formar gametos, estos se podían mezclar en distintas combinaciones, porque podías hacer este con este o este con este. En cambio, ahora, en este caso, como están ambos genes en un mismo cromosoma, van a estar ligados porque el cromosoma no se va a pegar una parte de un cromosoma como con otro, bueno, a menos que exista como crossover justo en ese lugar, y al final eso es un poco lo que juega el rol de la variabilidad genética. Pero cromosoma, o sea, genes ligados significa que ambos genes se encuentran en el mismo cromosoma, no en cromosomas distintos, como lo vemos en como los principios para que la tabla de Punnett funcione. No sé si ahí se entendió un poco más. Sí, ahora sí entendí. Ya, súper. Ya, pero cuando hagan la tabla de Punnett, piensen en que siempre, como que un gen está en un cromosoma distinto, y cuando le pregunten por genes ligados, piensen en esto, en que ambos genes o más de un gen está en un mismo cromosoma, por lo tanto, al segregar están ligados y segregan juntos. Entonces, acá repasar un poco las leyes de Mendel, que fue un poco de las conclusiones que Mendel sacó a partir de todos los experimentos que hizo. Fue un gran aporte para la genética, y a partir de esto se sentaron en las bases para construir todo lo que hoy conocemos de la genética, a pesar de que no todas las afirmaciones que él dijo se cumplen siempre en un 100%, se cumplen en varios genes, los cuales se dicen como genes mendelianos, que cumplen estas leyes. Entonces, esto es lo que vimos en clase, las voy a leer. La primera ley es que los factores de la herencia se encuentran de a pares, o sea, un gen dominante, otro gen recesivo, así, de a dos, en las células, y se segregan o se separan durante la formación de gametos. Esto no permanecen juntos, se separan y después se vuelven a unir, como en un nuevo hijo. Ya, durante esta formación de gametos, los alelos o factores hereditarios, lo que se va a heredar, se separan de tal manera que la descendencia adquiere un alelo de cada pariente. O sea, lo que quiere decir es que tú vas a tener un alelo de la madre y otro alelo del padre. No van a ser los dos alelos de tu mamá, siempre uno va a venir
de tu papá y otro de tu mamá. Eh, Durante la formación de los gametos, las características para los diferentes rasgos son heredados de manera independiente unos con otros. Y esto era lo que veíamos de que esto se cumple siempre y cuando los genes estén en distintos cromosomas, pero cuando están en cromosomas iguales, cuando dos genes se encuentran en el mismo cromosoma, esto no se cumple. Por eso no siempre las leyes de Mendel se van a cumplir, pero nos ayudan mucho para comprender cómo funciona la genética a grandes rasgos. Profe, Ujú. la segunda ley, me quedó la duda con el caso de las plantas, que dijo que eran como a la vez el papá y la mamá. Es que como que decir como padre y madre es un poco una forma un poquito antropocentrista o zoocentrista, como de la forma en que se reproducen los animales, pero las plantas, como lo que deberíamos decir quizás es un poco masculino y femenino, y al final masculino es lo que dan espermios y femenino el óvulo y el ovario, el óvulo. Entonces cuando una planta puede tener tanto ovarios como, como espermios, que es el polen. Al final el polen son los espermios de la planta donde lleva el material genético masculino. No sé si se entiende. Y hay algunas plantas en que las plantas son muy diversas, entonces, por ejemplo, ahora en las florecitas que estábamos viendo, las flores tenían tanto óvulos como polen en esa misma flor, pero hay otros árboles en que el polen está en una parte distinta de la flor, o hay árboles en que solo tienen óvulos y otros árboles solo tienen espermatozoides, entonces se tienen que juntar. Este polen por eso viaja a través de las abejas a juntarse como a ir buscando dónde está el ovario, en qué planta está el ovario que corresponde más encima a su misma especie. No sé si ahí se entiende un poquito más. Sí, vale, profe, me dejó clarísimo. Ya, eso. Y las plantas, nosotros estamos como un poco acostumbrados a la reproducción de animales, pero las plantas es otro mundo de reproducción y al final a veces puede ser un poco confuso porque es un poco diferente al nuestro, pero funciona básicamente igual en el sentido de que hay una característica masculina, entre comillas, y otra femenina, y que se juntan como dos partes. Eso. Es, de eso se va la reproducción sexual, es como dos partes se juntan. Y eso es la clase de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Y nos vemos el próximo jueves. Antes de que se vayan, no creo que se vayan, déjenme sus nombres en el chat para poder pasar lista. Ojalá su apellido más que el nombre, sus dos apellidos. Porque así después yo lo anoto en la lista. Profe, ¿Sí? antes que se vaya, ¿pueden volver a poner la diapositiva donde salía el F1 y el F2 del hibridismo? Que quiero ver de qué color eran. Pintarlo. Y otra cosa es que lean la guía que les mandaron porque ahora... Porque la van a entender ahora después de la clase. ¿Cuál era? Creo que era después de esa y antes del ejercicio. ¿Ahí? La otra. ¿Esa? No, la que venía después. Que sale esa. Que sale la proporción. Ya. Ya, lean la guía que les mandamos, hagan tablas de Punnett, inventen sus tablas de Punnett, háganla o hagan ejercicios en internet. Y nada, manténganse haciendo ensayos para que no pierdan la práctica y no estén haciendo ensayos a último momento. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Gracias, profe. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Ya, gracias, profe. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao.
Chao, profe, gracias. Chao, Matías. Pasa.